Buenos días, mis queridos alumnos de UDAX Universidad y toda la gente que el día de hoy nos está acompañando en esta nuestra primera transmisión en vivo de una masterclass que es una nueva implementación dentro de la universidad, no solamente para acercar a temas en específico a nuestros alumnos, sino también para abrirlo en un panorama general para todo el público. El día de hoy es un día muy especial, no solamente porque es el arranque de esta masterclass, de estas primeras masterclasses que vamos a tener a lo largo de los bimestres, sino también porque tenemos un invitado de lujo y muy especial que antes de cederle, por supuesto, la palabra, voy a hablar de manera muy breve, y de verdad que es breve, porque me compartió su semblanza. Y creo que podríamos destinar varios minutos a hablar únicamente de la semblanza. El día de hoy nos está acompañando para esta primera masterclass, que como ustedes ya se dieron cuenta, tiene que ver con el ámbito del derecho, el ámbito de los derechos humanos, pero por supuesto también abierto para el público en general, como ya lo mencioné. Al doctor Jorge Alberto Domínguez Martínez, abogado, notario y actuario, director asociado de Jurídico JAD, presidente del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Puebla, quien durante más de 20 años fue profesor de la Escuela Libre de Derecho de Puebla y actualmente es profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor en Procedimientos de Justicia Oral Penal en México, doctor en Derecho, maestría, también tiene una maestría en, por supuesto, en Derecho Penal, en Derecho Corporativo y una maestría más en Derecho con terminal en Ciencias Penales, un sinnúmero de diplomados y por supuesto también dentro del servicio público ha sido director de la dirección, valga esa redundancia, del seguimiento de recomendaciones y visitador adjunto en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y por supuesto también visitador general de la misma institución. Doctor Jorge Alberto Domínguez Martínez, es un placer compartir esta mañana con usted. Es un honor tenerlo en UDAX Universidad y que pueda compartir con nosotros solamente un poquito de lo tanto que ha hecho a lo largo de su vida. Pues muchas gracias, Javier, por esa presentación. Agradezco a la Universidad UDAX por este espacio, que es maravilloso, que es pues no tan novedoso, y ahora la educación a distancia, los cursos a distancia, pues son la plataforma más importante, una de las más importantes para aquellos que tengan que allegarse al estudio, a la preparación y que no pueden acudir por su trabajo a las instituciones como muchos lo hacen. Gracias por esta invitación y pues estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor. He construido una suerte de lista de preguntas que muchas veces, como sucede en las entrevistas, hay algunas que se van respondiendo, algunas no, hay algunas que se profundiza un poquito más. Entonces empezaré a arrojar algunas que tienen que ver con, sobre todo con su perfil, con su semblanza. Creo que sería muy importante, no solamente para nuestros estudiantes de Derecho, sino para nuestros estudiantes en general, que conozcan un poquito de usted, porque a sabiendas de su experiencia, sé que su camino fue un tanto tortuoso, que no fue fácil llegar hasta este momento en el que usted está aquí compartiendo con nosotros. Entonces, siempre el compartir estas experiencias individuales y personales motivan muchísimo a nuestros alumnos. Y por ello me gustaría hacer esta primera pregunta que tengo enlistada, y sería, ¿qué fue lo que lo motivó para estudiar primeramente una carrera? Es decir, más allá de la preparatoria y del bachillerato, y después dedicarla a una licenciatura en Derecho. Pues es una pregunta que es el rotor y base de muchos profesionistas. Recuerdo perfectamente bien desde el año de tercero de secundaria, admiraba yo mucho, tuve la oportunidad de conocer a algunos abogados por parte de la familia y siempre admiraba mucho la retórica, admiraba mucho la forma en que hablaban, se expresaban y cómo les inspiraba el derecho al hablar de ello. Momentos que a mí me inspiraron para estudiar esa carrera. No obstante ello, en la preparatoria, ya en preparatoria tomé la decisión
de estudiar la carrera de Derecho, empezando que me gustaba la materia de historia, que me la daba un gran historiador, el maestro Gabriel Ibarra, y posteriormente en esquemas de Derecho con áreas terminales, pues me gustó más y tomé por eso la decisión de estudiar el derecho, apegado a la justicia, a lo correcto, al camino que nos lleva a conocer lo justo propiamente. Nunca dudé en estudiar esta carrera. Ahora bien, si revisamos su semblanza, podemos darnos cuenta que quizás ha puesto un tanto más de énfasis en el ámbito penal y en el ámbito de los derechos humanos. Me gustaría entonces preguntarle si existe alguna especie de experiencia personal que lo haya llevado para dedicarse específicamente al tema de derechos humanos, que es el que el día de hoy estamos compartiendo. Claro, es de vital importancia que cuando comienzo yo a litigar, empecé a litigar siendo estudiante. En ese entonces, en el año del 85, pues ningún tribunal, ningún código nos exigía tener cédula o título. Cualquiera se ponía en un escrito y autorizo al licenciado fulano de tal, sin ser licenciados, todos éramos licenciados. No había ese impedimento. Y una persona podía nombrar a persona de su confianza. O licenciado, no se pedía la cédula en materia civil, en materia familiar, en cualquier materia del derecho. Esto se dio con los años posteriores. Entonces comencé a litigar y principalmente tuve la oportunidad, primeramente el área agraria, donde conocí muchas injusticias. Trabajé en la Confederación Nacional Campesina, en la Liga de Comunidades Agrarias, en la Reforma Agraria, y vi mucha injusticia con la gente del campo, que es de la más noble que he conocido en ese sentido. Entonces, posteriormente, pues me aboqué al área penal, que me gustó mucho. Tuve mucho acercamiento con ministerios públicos siendo estudiante y comencé a litigar esa área, y de manera paralela me tocó conocer algunos delitos que se les imputaban a gente de campo, ¿sí? Que en ese entonces la aportación de arma que traía en la escopeta, que era permisible como un uso y costumbre, como un ejemplo, ¿no? Los homicidios, que eran el robo de ganado, el robo de cosechas, el robo de frutos, todo ese tipo de situaciones, y me agradó mucho la materia. La materia penal es muy compleja, es de mucha responsabilidad, porque de nosotros depende la libertad y el patrimonio de las personas. Eso es de vital importancia como un principio a la dignidad del ser humano. Basado en ello, por eso tomé la decisión de meterme más, y la vida me fue llevando, no obstante de litigar en esa época la materia civil, familiar, mercantil, el área penal fue la que más me llenó. Y posteriormente, cuando tengo la oportunidad de participar en la Comisión de Derechos Humanos, pues me enamoré de los derechos humanos. Yo en ese entonces decía, ¿con qué se comen los derechos humanos? Derivado a que no había una cultura, y en México era algo novedoso, derivado de la reforma y los tratados internacionales de 1985, hasta 1990 se implementa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México y las comisiones de los derechos humanos en las entidades federativas. Y tuve la oportunidad de trabajar en la comisión, y pues paralelo al derecho penal, paralelo a los derechos humanos, pues van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque en materia penal me comienzo a dar cuenta que, no obstante el artículo 20 constitucional nos habla de los derechos, en ese entonces, las garantías, en ese entonces hablábamos de las garantías individuales, ahora hablamos del reconocimiento de los derechos humanos en la propia Constitución. El artículo 20 nos señala claramente los derechos de las víctimas y de los victimarios propiamente, y los principios del procedimiento en materia penal, que están plagados del respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto, repito, a la víctima y al victimario. Entonces, con esta combinación, con este cóctel que me tocó conocer, que son el derecho penal y los derechos humanos, pues me encantó. Claro. Y de ahí partió mi vida en este sentido. Me he dado cuenta que no solamente le sucede a los niños, nos sucede también a nosotros adultos, nos sucede cuando somos estudiantes, que muchas veces vemos a nuestro profesor en ese pedestal, vemos al funcionario público, vemos al artista y por supuesto vemos el éxito, el triunfo, pero ese éxito y triunfo llega con base en esfuerzo y por supuesto también haber superado muchos retos. Todos hemos superado retos.
Me gustaría, si es posible, que quizás nos pudiese compartir alguno de esos retos más complicados que le haya tocado vivir como abogado e incluso como persona, y cómo fue que lo superó. Claro. A lo largo de estos años, a lo largo de estos 35 años de ejercicio profesional, efectivamente hay retos y principalmente que nos conlleva el derecho penal, los derechos humanos. Y los retos es lograr que se aplique lo justo, lo correcto, llegar a esa justicia, a aplicar los principios rectores del derecho penal, los principios éticos y valores de los derechos humanos, es el primer reto al que nos enfrentamos. Y los enfrentamos en cada caso de las personas que confían en el profesionista, en el que se va a hacer cargo de una defensa, en el que se va a hacer cargo de una queja en contra de una autoridad porque cometió actos o omisiones contra algún particular o alguna colectividad, como grupos de asociaciones, ONGs, ¿correcto? Entonces, ese es el primer reto, llegar a un objetivo. Y el objetivo es aterrizar y de manera objetiva en cuanto a la verdad de los hechos, a esclarecer la verdad, llegar a la verdad y tener una sentencia que corresponda al caso que vamos conociendo. Ya de manera más particular, pues me ha tocado asuntos de secuestro, asuntos de privación ilegal de la libertad, de desaparición forzada, de homicidio, violación, que son temas muy complejos, ¿no? Y muchos de ellos también donde ha estado coludida la propia autoridad. Entonces, la sociedad puede ejercer las víctimas sus derechos ante una fiscalía, exigir la justicia, presentar su denuncia, hacer de la autoridad, hacerle conocer de hechos con apariencia de delito, pero de manera paralela puede presentar una queja por actos o omisiones de la autoridad que son de manera totalmente independientes. El ejercicio de un derecho no limita el ejercicio del otro. Entonces, esos son los retos. Y más aún, concluyo como un reto, es que la sociedad tenga la conciencia de lo que significa un procedimiento que está plagado de violaciones o no está plagado de violaciones. Entonces, a veces la sociedad, recuerdo un día un cliente me dijo, oiga, me debe fulano de tal y no tengo un documento, lisiado, ¿qué hacemos? Oiga, pues está complejo, mire, en esa época, ¿no? Me dice, oiga, como no hay nada que hacer, porque además la manera en que lo hizo fue la manera más absurda, y me dice, oiga, como no puedo resolverlo, ¿cuánto me cobra si le vuelo una pierna a esta persona con un balazo? Y el señor, pues llegó usted al lugar equivocado, va usted a buscar un sicario, va usted a buscar un grupo de matones. Entonces se enfrentan muchas cosas, es correcto. Claro. Y justamente en el principio de esta respuesta, doctor, yo justamente quería relacionarlo a una pregunta en específico, que era cómo estudiantes que no son de derecho podían involucrarse en el tema de los derechos humanos, pero quedó completamente respondida al hablar de justicia, al hablar de ética, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y por lo tanto, entonces creo que el siguiente paso sería hablar ya de forma específica acerca de los procedimientos de queja, ¿no?, ante la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué es este procedimiento? ¿Qué es una queja ante la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, como lo has señalado muy claro, efectivamente no atañe la materia de los derechos humanos o el conocimiento de los derechos humanos a los estudiantes de derecho, no atañe solamente a ellos, atañe a la sociedad. Y puede ser a profesionistas, puede ser a carreras técnicas o a la gente común y corriente que es de grupos vulnerables como son las mujeres, como son los niños, como son las personas de la tercera edad, como son personas que se encuentran privadas de su libertad, personas con enfermedades que SIDA, grupos indígenas, grupos étnicos, entonces periodistas, todos ellos son grupos vulnerables y la sociedad en general que puede ser violentado su derecho humano. Ahora, cuando la sociedad en general tiene conocimiento o está padeciendo una violación a sus derechos humanos, que los derechos humanos es el conjunto de principios inherentes a su persona, ¿no?, a la dignidad humana, pues puede acudir ante cualquier comisión de derechos humanos a presentar una queja, que es algo muy sencillo. Pero, ¿qué es una queja? Una queja, y lo voy a decir de la manera más coloquial, más sencilla, es un acto jurídico a través del cual un particular, de manera personal
o interpósita a favor de un tercero o un grupo colectivo, hace del conocimiento a la Comisión de Derechos Humanos de una violación a esa dignidad humana, a la violación a sus derechos humanos, que estos pueden ser privación ilegal de la libertad, maltrato, lesiones, golpes, cobro indebido, negativa de actuar en una carpeta de investigación, abuso de la propia autoridad, muchas violaciones, ¿sí? Y este tipo de quejas lo pueden presentar en cualquier comisión. Cualquier tipo de violación a derechos humanos la puede conocer, puede tramitar, y además es muy sencillo presentarla ante las comisiones de derechos humanos de cada entidad federativa. Aquí quiero recalcar algo muy importante. Las comisiones no pueden conocer de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos entre particulares. Eso no es posible. Puede conocer de presuntas violaciones a derechos humanos que devienen de autoridades. En el caso de nuestro Estado, puede conocer de presuntas violaciones a derechos humanos por parte de autoridades del ámbito municipal o del ámbito estatal. El ámbito estatal, desde el gobernador, secretarios y para abajo, policías, educación pública, a lo mejor la negativa al derecho a la educación, la discriminación en una escuela, es un ejemplo de una violación a los derechos humanos, claro. La detención indebida por parte de la policía, y que quede claro, la Comisión de Derechos Humanos, cuando conoce de una violación, y es un tema que la sociedad maneja mucho, dice, es que la comisión defiende delincuentes. Ese es un tema muy común. Pero no, la comisión no defiende delincuentes, no. Inclusive al imputado, haciendo valer la presunción de inocencia, que además radica como un derecho humano y de carácter universal, va a hacer que prevalezca el derecho de esa persona imputada, que se presume su inocencia, a que no se le vulneren sus derechos, que se siga su procedimiento debidamente, que cuando una persona es detenida, como un ejemplo, tenga derecho a saber de qué se le acusa, derecho a una defensa, claro. Y a las etapas del procedimiento. Porque si llega a ser condenada, porque se demostró en el famoso juicio de reproche, y el juez emite su sentencia y lo condena a compurgar una pena de tantos años de prisión, ya se le está privando de un derecho a la libertad, que es un derecho humano, pero porque la ley lo permite, son los actos permisivos de que no se vulnera el derecho humano, sino el propio particular, al vulnerar una norma, entonces es acreedora a una sanción. Pero esa sanción no le permite al Estado o al centro de detención o a los custodios a golpearlo, a tenerlo incomunicado, a no tener la visita por parte de su familia, al no ser amenazado, al no coaccionarlo, a no pedirle dinero. O sea, esas son violaciones de derechos humanos. Por eso, en este caso que lo aterricé en materia penal, la comisión va a vigilar el debido procedimiento, que se maneje la integridad, que se asegure la integridad con medidas cautelares de esa persona a la cual se le está imputando un hecho o ya fue condenada. Retomando el tema de la queja, cualquier persona se puede llegar a ello. ¿Y cómo se puede presentar esta queja? Pues hay muchas formas de presentar una queja. Se puede presentar de manera personal ante una comisión, se puede presentar vía telefónica, se puede presentar a través de correos electrónicos, ¿sí? Si la persona a la cual se le está vulnerando su derecho no sabe cómo hacerlo, un tercero lo puede hacer. Puede decir, oiga, vengo a presentar una queja en favor de Pedro Pérez, y de la manera más sencilla, como son los hechos, porque resulta que el día de ayer lo detuvo el presidente de la Junta Auxiliar de no sé qué y lo metió a prisión, no nos lo dejaron ver. Entonces está presentando una queja a través de un tercero. Menores de edad pueden presentar quejas, pero el tema de los derechos humanos tiene muchas aristas. Falta conocer, falta difusión, falta dar a conocer a la sociedad los efectos de una queja, partiendo de que sepan qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, y a raíz de la reforma del año 2011 que la Constitución deja de tener garantías, la Constitución de 1917 que decía el artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos todos los individuos, así decía, todos los individuos gozarán de las garantías que esta Constitución otorgue. A partir de 2011 se reforman 11 artículos en materia de derechos humanos, y la columna vertebral de la Constitución, que es el artículo primero, dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, ya habla de personas, quita individuos, gozarán, ¿sí?, de los derechos humanos,
ahora sí habla de los derechos humanos plasmados en esta Constitución, de los tratados internacionales de los que México sea parte, que haya firmado y ratificado, y el Estado los reconoce como tal, ya no los otorga. Ese reconocimiento es un cambio, una evolución importantísima. Entonces, retomando el tema, el establecer una cultura de los derechos humanos en la sociedad no es simplemente para hacerlos valer bajo un mecanismo de presión contra la autoridad, no, hacerlos valer para que la autoridad no siga cometiendo estas violaciones a sus derechos humanos. Por otra parte, como lo dije, es muy sencillo, cuando acuden a la comisión a presentar una queja, basta que lo digan de la manera más sencilla, es lo más sencillo que pueden hacer. ¿Qué es lo que se tiene que decir? La autoridad de la que se duelen por una presunta violación de derechos humanos, los hechos de los que se duelen, que es el lugar, la forma, el tiempo, tal día, a tal hora, tal autoridad, salí de mi trabajo a las 11 de la noche, me detuvo la patrulla tal, me replegaron en la pared, me golpearon, me quitaron la raya, que eso es un común denominador que sucede mucho. Y entonces, cuando se tiene identificada la autoridad, la comisión se aboca, tiene muchas facultades, la verdad, para hacer actos de investigación y poder emitir recomendaciones. ¿Qué tiempo tiene uno para presentar una queja? Bueno, para presentar una queja, cualquier ciudadano tiene un año, a partir de que tiene conocimiento de una queja. Después de un año ya no es posible que la comisión conozca de una queja, pero aquí vale la pena recalcar las excepciones. ¿Qué excepciones existen para presentar una queja? Bueno, que la persona está privada de su libertad, pues puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, y puede decir, oiga, es que no me permitía ni siquiera hablar por teléfono para presentar mi queja. Estuve incomunicado, estuve amenazado. Entonces, puede pasar. Segundo, por desaparición forzada, por parte de autoridad. Por el caso de que la víctima que haya sufrido, que la hayan privado de la vida, pues presente la queja, un familiar, un amigo, después de 1 año, etc., etc. O sea, hay aristas y en este caso excepciones que permiten que esa queja sea presentada interrumpiendo ese año que tenemos. ¿Cuáles son esos requisitos para presentar la queja? Como ya lo dije, que se señale la autoridad de la que me duelo. Segundo, los hechos. Porque yo puedo decir en mi lenguaje, oiga, es que fue una patrulla a tal hora y me jaloneó del cabello y me metió a la patrulla y me empujó y me dijo que si no le daba tanto, pues no me iba a soltar. Bueno, pues la comisión, de acuerdo al catálogo de violaciones de derechos humanos, tenemos un maltrato, puede haber lesiones, golpes, todos estos puntos son violaciones a derechos humanos. El abuso de autoridad, el robo, también, si bien es cierto, es un delito, pero está dentro del catálogo, ¿no?, de derechos humanos. Recuerdo un asunto, dentro de muchos asuntos, de una persona donde el presidente municipal de tal comunidad se junta con el cabildo, y en el cabildo autorizan tanto los regidores como el director de obras, el secretario de gobernación, todo el cabildo y el presidente municipal, expropiar unas tierras de un particular para meter un camino porque les ayudaba a que la comunidad tal, una junta auxiliar, tuviera mejor comunicación con otra junta auxiliar y poder mercar. Llegaron, le tiraron sus árboles que eran de cedro, eran caoba, pues lo que cuestan son años, tiraron parte de su casa, inmediatamente habló ante la Comisión de Derechos Humanos el señor, habla por teléfono de esa comunidad a la Comisión de Derechos Humanos y dice, oiga, acaba de pasar esto. En ese momento la comisión que recibió la queja, los visitadores tienen fe pública. Entonces, da fe pública de los hechos, se comunica de manera inmediata con el presidente, le solicita un informe, pero como medida cautelar le solicita que deje las cosas en el estado que se encuentran. O sea, no pueden actuar en lo que se hace la investigación. Uh-huh. El presidente argumentó, es que somos el cabildo y somos la autoridad, uh-huh, y el cabildo me autorizó y me lo aprobó, y yo trabajo para el pueblo me eligió, y adelante. Conclusión, se dio trámite, se suspendió la obra,
se cuantificó la comisión, no tiene ningún coste tipo de quejas, no gasta el particular, no es necesario que venga inclusive a la capital a presentar su queja. Hay visitadores que acuden a las comunidades, en algunos distritos hay comisiones de derechos humanos donde pueden acudir y hay visitadores itinerantes que van o visitadores que van a las comunidades para hacer actos de investigación. La conclusión efectivamente fue un procedimiento totalmente mal llevado, no cumplía con los requisitos que establece la ley de expropiación, que la tenemos del Estado, y pues tuvo que ser indemnizada esta persona. ¿Cómo fue indemnizada? Pues los árboles ni modo que los vuelvan a pegar. Sí, claro. Pero si se les pagó de acuerdo a un dictamen que la Secretaría correspondiente emitió por el valor de cada árbol, la reparación de su casa habitación. Y el ayuntamiento se le compromete en este caso a pagar económicamente esa reparación del daño. Las comisiones de derechos humanos, al conocer de estas quejas, por eso actúan. Hay dos formas de actuar: de manera inmediata cuando se trata de un caso urgente. Por ejemplo, están deteniendo en este momento, vamos a suponer, 15 de septiembre, estamos en la fiesta, 12 de la noche. Y resulta que en tal comunidad el presidente municipal se encontró a su adversario, que compitieron, y vio a su hijo tomado y dice: enciérremelo y me lo meten a la cárcel, incomunicado. Entonces, a esa hora, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, pues se tiene que hablar a la comisión, hay guardias. La comisión actúa de manera pronta, vía telefónica, busca al presidente, si no hay comunicación, habla a una agencia del Ministerio Público para que acude el Ministerio Público o la Policía Ministerial a ese lugar a dar fe, y si hay violaciones lo pongan en inmediata libertad y se inicien las diligencias. O sea, se actúa de manera inmediata, son casos muy urgentes. Otros casos que no son urgentes, por ejemplo, una persona que estuvo ante un juzgado calificador porque cometió una falta administrativa, miccionó en la vía pública, escandalizó en la vía pública y le imponen una multa de X cantidad, 1,000, 2,000, 3,000 pesos, y no le dan su recibo. Se llama cobro indebido, ¿cierto o no? Uh-huh. Entonces, acude ante la comisión a presentar su queja por ese cobro indebido, que es otra violación a derechos humanos. Entonces, la comisión investiga y efectivamente va a resarcir ese daño, esa violación a sus derechos humanos por ese cobro indebido. En ese entorno puedo platicar no cientos, miles y miles de casos a lo largo de muchos años que me ha tocado conocer en el ámbito federal o en el ámbito local. Cabe destacar que la Comisión de Derechos Humanos no es una autoridad, ¿sí? Es un organismo autónomo, independiente en sus resoluciones, tiene autonomía, ¿sí? Y tiene impedimentos, como lo dije, para conocer de ciertas quejas, pero aquí lo más importante, solamente puede conocer de quejas de autoridades que dependan en materia administrativa, no de materia judicial. Entonces, desde el gobernador, secretarios de Estado, todo lo que es un gabinete, presidentes municipales, juntas auxiliares, policías, maestros, como lo dije, etc., todo aquel que sea servidor público, pero en el ámbito administrativo. No puede conocer en cuanto a un juez. Hay otros mecanismos. Bueno, la comisión, en este caso, como es un organismo autónomo, sus resoluciones, cuando hace una investigación la Comisión de Derechos Humanos, sus resoluciones no son de carácter coercitivas, que eso es muy importante. Dicen muchos alumnos a los cuales se da esta plática, algunas personas que llegaron a la Comisión de Derechos Humanos cuando yo participé en la comisión, dicen: oiga, entonces si no es coercitiva, si no tiene carácter imperante, no tiene carácter de obligatoriedad, no pueden hacer cumplir sus resoluciones, pues es una llamada a misa. Y yo decía: no, definitivamente no. La comisión, después de hacer una investigación, los actos de investigación, que quiero hablar de ello en su momento, después de hacer estos actos de investigación, emite 3 tipos de resoluciones. La primera resolución, que lo va a archivar temporalmente porque en este caso el particular no acreditó, no demostró con pruebas fehacientes la identidad de la autoridad. Oiga, es que no identifico al policía que me golpeó. Y ya se hicieron, entonces se archiva, pero puede nuevamente surgir esta queja cuando el particular identifica a la autoridad correctamente. El segundo tipo de resolución es que la archiva por no existir violaciones a derechos humanos, o la archiva porque se dio cumplimiento a la resolución de una recomendación. Y 3,
que emita una recomendación. Al emitir una recomendación, las recomendaciones no habla de meter a la cárcel a nadie. La recomendación, en primer lugar, uno de los puntos importantes, fundamentado, argumentado por parte de la comisión en base a la investigación que realizó, a los hechos narrados por la víctima, los hechos narrados por los testigos, los dictámenes de los cuales se valió la comisión, por ejemplo, si hubo golpes, lesiones, pues va a dar fe a través de qué tipo de lesiones, etc. En sus puntos a recomendar va a decir pues que la autoridad, el servidor público que es el titular de la dependencia, quiero poner un ejemplo, policía municipal, que el secretario de Seguridad Pública de tal municipio, Puebla, Acatlán, Zacatlán, Chinahuapan, de cualquier municipio, emita una circular a través del cual los elementos a su digno cargo, a su cargo, se constriñan a dar cumplimiento en cualquier tipo de detención al respeto irrestricto de los derechos humanos. Esa es una primera recomendación, un primer punto. Otro punto, estoy imaginando, ¿no? En base a la realidad. Sí, va a decir, oye, te solicito hagas un curso de capacitación en materia de detención, uso de fuerza, uso de armas, todo ello, ¿no? El uso de armas, letales, no letales, voz de mando, todo eso, y procedimientos de detención. Entonces, quiero que des ese curso. Tercero, que las autoridades o servidores públicos señalados por una detención indebida, inapropiada, requiero que les gires un oficio al órgano de control a efecto de que les inicie un procedimiento de responsabilidad, porque es un servidor público. Cuarto, solicito se gire oficio como colaboración a la Fiscalía General del Estado para que inicie una carpeta de investigación por los hechos narrados en los considerandos, en los hechos de esta recomendación. ¿Sí? En ese sentido, pues la comisión no es de carácter coercitivo, pero estas autoridades tienen que informar ese cumplimiento de recomendación. Al dar cumplimiento a la recomendación, las autoridades, las cuales conocieron ya del proceso, primero, me tienes que responder, señor presidente, que aceptaste la recomendación. Si en X tiempo no manifiestas tu negativa o tu aceptación, se tiene por aceptada la recomendación. ¿Sí? Dicen el que cayó otorga. Uh-huh. Y entonces estás obligado a comenzar a informarme sobre el procedimiento que se inició en la Contraloría con relación a los hechos por esta violación a derechos humanos. Y Fiscalía, me tienes que informar también que iniciaste la carpeta. No, entonces inicio de manera oficiosa, ¿sí? Ya una petición de parte, un procedimiento de queja por omisiones a la autoridad. ¿A quién? En este caso al Contralor, ¿cierto? Y en este caso al Ministerio Público. ¿Cómo hago efectiva una recomendación? Bueno, cuando el presidente municipal dice no acepto la recomendación, pues tiene una característica la Comisión de Derechos Humanos que es muy importante. Sus recomendaciones son de carácter público. Les empieza a dar publicidad y publicidad a través del radio, a través del periódico, donde el presidente tal dio cumplimiento, Y como ya se sabe socialmente, ahora un presidente, una autoridad que tenga una recomendación, pues ya no puede competir para ciertos cargos públicos. Es como si estuviera fichado, uh-huh. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ha vulnerado esos derechos humanos. Claro. Pero el problema la ventaja más importante, estoy hablando de un policía. La recomendación sale en contra del presidente municipal, del titular. Aquí en Puebla, por ejemplo, si la policía municipal cometió una violación, ¿sí? Pues la recomendación es en contra del presidente municipal. Obvio que el presidente municipal va a dar cumplimiento a esa recomendación porque no va a permitir, ¿sí?, que le afecte ese incumplimiento. Y la propia comisión va a dar seguimiento, en este caso a la autoridad, para explicarles cómo pueden dar cumplimiento y los orienta a esa recomendación. Por eso da ese seguimiento. Existe una avistaduría de seguimiento de recomendaciones donde el director da seguimiento con las autoridades para que se cumplan estas recomendaciones. Dentro de estos actos de investigación que realiza la Comisión de Derechos Humanos, pues puede solicitar cualquier tipo de información. Y si la autoridad lo niega, se inicia igualmente un procedimiento correspondiente. Por eso es muy importante cuando conocemos de quejas, conocemos de presuntas violaciones a derechos humanos, acudir a la Comisión de Derechos Humanos.
Hablaba hace un momento que la comisión tiene como competencia solamente conocer de violaciones por autoridades en el ámbito local o municipal. Aquí voy a poner una cereza en el pastel que es muy importante cuando una persona, un trabajador que tiene seguro social. El seguro social es federal, ¿es correcto? Y resulta que tuvo un accidente, trabaja en tal dependencia y se le voló un brazo en su trabajo, se voló un brazo y llegó al seguro social de urgencia. Y no lo quieren atender, momentito, no hay camillas, no esto, no el otro. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Estado puede conocer de esa queja, sí, puede conocer porque es un caso urgente y va a evitar que se cometa esa omisión, que se siga cometiendo esa omisión, la falta de atención médica. No obstante que ya se cubrió con ello, la Comisión de Derechos Humanos va a remitir a la Comisión Nacional esa recomendación esa queja para que se le siga dando el camino, se le siga dando el trámite, se siga asesorando en este caso a las personas que fueron vulnerados sus derechos humanos. Por eso es importante la cultura de los derechos humanos y no solamente en los estudiantes, en la sociedad en general. Y cuando hablamos de las universidades, el derecho humano, como lo dije, es muy transversal como el derecho penal, porque si nosotros vamos a hablar de una carrera, ingeniería, ¿cierto? Arquitectura. Un arquitecto está sujeto a que puede cometer un delito, un ingeniero, ¿cierto o no? Pero también se le pueden violar sus derechos humanos. Entonces, es una materia muy bonita, los derechos humanos, y es muy transversal. Claro. Así es. Uh-huh. Quizás nosotros, pienso como neófito, ¿no? Como población civil. Muchas veces lo hemos visto en el ámbito del derecho que alguna persona presenta una denuncia, él tiene clara evidencia de que tal persona cometió tal delito y al final lo dejan libre quizás porque hubo una falta en el debido proceso. Mi pregunta sería entonces para personas que desconocemos justamente todo este procedimiento, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la población civil cuando presentan una queja? Bueno, partamos, cuando presentan una queja, está consciente en este caso el particular, que al presentar primero una denuncia porque se le cometió un delito, el primer error al que se enfrenta o el primer problema al que se enfrenta es que el Ministerio Público tenga la experiencia y el conocimiento para que a través de la Policía Ministerial se hagan debidamente los actos de investigación. ¿De qué se duele la sociedad? Pues punto número 1, momentito, venga usted mañana, es que no la puede recibir el Ministerio Público, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y al pasar el tiempo, pues la persona deja de creer en las instituciones, sí, porque claro, se duele ya no de su victimario, ya no del delito que se le cometió, sino ya es una persona, lo está victimizando el propio sistema. Uh-huh. Bueno, y dice, bueno, si yo vengo ante la autoridad, el Estado es el que tutela mi derecho, tutela mis derechos que para que no se me cometa un delito, y va a tutelar mi patrimonio, mi libertad, la vida de las personas, todo eso lo tutela el Estado, para eso son las fiscalías, para investigar estos hechos con apariencia de delito y darme una respuesta, y sea juzgada la persona a la cual se le imputa un hecho y después del debido procedimiento se obtenga una sentencia, la que sea, pero se agotó ese debido procedimiento. El error que existe es que muchas carpetas de investigación no están debidamente integradas. ¿Qué sucede cuando no tengo esa atención? ¿Qué sucede cuando el Ministerio Público no me recibe? ¿Qué sucede cuando el Ministerio Público la ministerial no ha realizado los actos de investigación o ya fue a ver y no fueron los hechos que yo declaré en los actos de investigación, no están concordando? Entonces voy a la Comisión de Derechos Humanos y hago mención de ello, presento la queja se llama indebida integración de una carpeta de investigación o negativa de atención también, o retardo en la integración de una carpeta de investigación. O sea, el catálogo de violaciones, vamos a encontrar miles en el catálogo. Entonces, todo lo que atente a la dignidad humana es una violación a un derecho humano.
por parte de la autoridad. Entonces, es a lo que se presenta. Número uno, a lo que se enfrenta la sociedad. Número dos, a veces el juez de control o el juez de juicio, o el juez de control dice, dicto libertad, no existen elementos, hay atipicidad, no existen elementos objetivos que demuestren esto, lo que sea, ¿no? Entonces dicen, el juez lo soltó, el juez recibió dinero, el juez ya se puso de acuerdo, el juez la contraparte tiene relaciones y no. Hay que analizar las violaciones por las cuales, ¿sí? El Ministerio Público no cumplió. Esas son violaciones a una indebida investigación. Claro. No se aportaron los medios correspondientes. Y hablo de la investigación, lo que le corresponde a la autoridad ministerial, en este caso. Lo que le corresponde al particular es aportar todas las pruebas necesarias para acreditar su dicho. Uh-huh. ¿Vamos de acuerdo? Pero las comisiones pueden conocer de ello. Pongo un ejemplo, el año 2000. En el año 2000, cuando llego por primera vez a la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos recibía mensualmente 300 quejas aproximadamente. Implementamos un programa ya como visitador general y llegamos a tener 3.500 quejas mensuales. O sea, subió... Una locura. Una locura. Nos estaban volviendo locos, pero porque se dio difusión. Claro. Entonces se logró, se nombraron itinerantes y se abrió la delegación de Cuetzalan, que fue la primera delegación de derechos humanos, se abrió la de Tehuacán. Entonces la gente se empieza a llegar ante las comisiones de derechos humanos. Cuando se da esta materia de derechos humanos, yo lo he visto en las universidades, por ejemplo, me tocó en la Escuela de Derecho darle en 5º año. Y en la UAP se da en primer semestre. Son 5 años de diferencia, ¿es correcto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que debe uno hacer? Bueno, yo creo que es una materia básica, fundamental, porque nos va a abrir los ojos a muchas materias que podemos llevar, y más en el ámbito del derecho. Si yo veo derecho, me gusta el derecho laboral, pues tanto hay delitos laborales como hay violaciones a derechos humanos en materia laboral por parte de la autoridad, ¿no? Claro. Si yo llevo materia, por ejemplo, civil, ¿sí? O materia familiar, pues claro que hay violaciones cuando una persona denuncia maltrato o violencia familiar y el propio Ministerio Público no integra debidamente, o dos, no cumple con protocolos de protección a los menores, a las mujeres, en base a esos protocolos facultativos o tratados internacionales de los cuales México ya es parte. Entonces, por eso es muy importante tener esa cultura de los derechos humanos, claro, tanto en la academia como socialmente hablando. Como tenía esa intuición, yo había preparado más de 10 preguntas, pero por supuesto, mientras las voy revisando, me doy cuenta que se fueron respondiendo conforme a la charla, porque lo conozco y sabía que seguramente iba a ser así, doctor. Así pues, con respecto al cierre, nos toca cerrar ya esta primera masterclass y ha sido un absoluto honor tenerlo en UDAX Universidad. Me gustaría quizás que le pueda compartir un consejo para aquellos alumnos o aquellas personas que quieren dedicar su vida a los derechos humanos. ¿Qué consejo les daría? Uy, maravilloso. Tocaste una fibra muy hermosa en mi vida profesional. Amo la materia de los derechos humanos. Es una materia que me gusta demasiado, que amerita mucha investigación, mucha dedicación. Y a muchos alumnos que he tenido la oportunidad de compartir esta materia en un aula, me han dicho, maestro, usted me inspira a seguir estudiando los derechos humanos. ¿Qué me aconseja? Les doy muchos consejos. Entre ellos, yo les aconsejo, de verdad, especializarse en esta materia. Ya hay maestrías en la materia. Trabajar con la sociedad, con las ONGs protectoras de derechos humanos, para que comiencen a permear en relación a esta materia y principalmente de manera social, humanamente hablando. Y también les aconsejo, por ejemplo, hay muchas becas, de las cuales les ha llegado a muchos alumnos, para llegar a trabajar en una Corte Internacional de Justicia, a una Corte Permanente, a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a organismos auxiliares en materia de derechos humanos, de los cuales muchos mexicanos se han allegado de estas becas para ir a estudiar e irse a trabajar.
tuve la fortuna con muchos alumnos de llevarlos a la Corte Penal Internacional en La Haya, a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Permanente, la oportunidad de conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ONU, o en San José de Costa Rica, conocer la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estar en audiencias. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad en la Corte Penal Internacional de estar en una audiencia contra una autoridad militar de un país que cometió delitos de lesa humanidad, ¿sí? Y genocidio. Entonces, wow, a los alumnos decían, ¿qué es esto? Qué maravillosa la solemnidad, el fundamento, porque los jueces o los magistrados pues tienen un conocimiento pleno no solamente de los derechos humanos primeramente, ¿no? Sino tienen conocimiento de las normas aplicables al país donde se cometió, cuidando sus usos, sus costumbres, su autonomía, pero aplicando la norma internacional propiamente. Entonces, sí aconsejo, sí invito a la sociedad, a los alumnos, que si les gusta esta materia, la abracen con el amor y el honor que merece esta materia que nos pertenece a todos, a nuestra dignidad humana, como son los derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor. Estoy plenamente seguro que esta charla será inspiradora para nuestros alumnos y déjeme compartirle, además, que varios de los profesores que tenemos en UDAX Universidad fueron sus alumnos hace varios años. Entonces, por supuesto que esto es inspirador para todos nosotros, no solamente para alumnos, también para profesores. Y bueno, decirle que esta es su casa, que cuando usted quiera puede ser invitado, será un honor recibirlo y agradecerle nuevamente. Gracias, Javier. Me siento honrado, me siento contento por esta oportunidad y más que esta oportunidad participar en este gran proyecto para la sociedad en general. Y de los exalumnos, pues imagínate, son más de 35 años, son miles de exalumnos. Ya me imagino. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias a todos los que el día de hoy nos regalaron un rato de su mañana para charlar y por supuesto para acompañarnos en esta primera masterclass. Ya estarán esperando, por supuesto, las que se vienen más adelante. Y bueno, también agradecerles a todos aquellos que verán a posteriori este video que será colgado en YouTube. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente mañana y nos veremos en la siguiente masterclass. A nombre de UDAX Universidad, muchísimas gracias.